Damos paso entonces para Economía para su bolsillo. Señor Daniel Palacio, como siempre, por acá todos los martes, ¿cómo se encuentra? Muy bien, siempre contento de estar aquí. Bueno, Daniel, aunque ya teníamos un cronograma planteado para todos los temas que queríamos trabajar durante este año de Muy Masculino, también ha venido algo, es una noticia muy importante que ha venido pasando y tiene que ver con el Brexit, ¿sí? Posiblemente algunos de nuestros televidentes no tengan muy claro a qué se refiere esto del Brexit o por qué se llama así, porque es digamos, como un término acuñado desde hace un tiempo. Entonces vamos a hablar sobre el tema del Brexit porque realmente tiene muchísimas implicaciones a nivel nacional e internacional. Entonces cuéntanos un poquito de dónde sale todo este tema del Brexit. Sí. Primero, ¿qué significa Brexit? Viene de la unión de dos palabras en inglés que son British Exit, o sea, la salida británica. ¿Por qué? Porque lo que sucedió fue un referendo en el cual se le preguntó al pueblo de Gran Bretaña, y para que aclaremos, Gran Bretaña es Inglaterra, Escocia, qué pena, Reino Unido. Reino Unido es Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. O sea, esas cuatro naciones. Sí, y a ellos se les preguntó si querían salirse de la Unión Europea. Siempre se pensó que eso no iba a suceder, pero sucedió lo impensable, que sí se van a salir. Paremos ahí un segundo. ¿Por qué se llegó a eso? Es decir, ¿qué motivó a que, en este caso, Reino Unido, como usted bien nos dice, empezara a tener esa idea de salirse de la Unión Europea? Sí. ¿Debe haber algún beneficio o algún detonante que nos permita llegar como a tomar ese, pues por lo menos a presentar el referendo? Hay varias explicaciones. Una es que la prosperidad que ha surgido del intercambio, de la integración económica, no le ha llegado a todo el mundo. Por ejemplo, en el campo en Inglaterra hay muchos trabajadores, hay muchos campesinos que se sienten afectados por la apertura económica. También la Unión Europea es un proyecto sobre todo de la élite, es un proyecto que se ha impulsado desde los empresarios, desde los intelectuales, y no siempre ha logrado transmitirle a la gente la importancia que tiene. No han sabido mostrar sus logros. Bueno, obviamente con todas estas implicaciones hay muchísimas cosas que hablar, pero es importante que definamos en primera instancia qué es la Unión Europea, de dónde sale, de dónde surgió, cuáles son sus beneficios, porque obviamente de pronto alguno de nuestros televidentes no está 100% claro de qué es la Unión Europea, y después de eso mandamos una pequeña nota que tenemos preparada para todos ustedes. La Unión Europea es una unión económica, entonces hay libre movimiento de mercancías, pero también libre movimiento de personas. La Unión Europea se pensó como un proyecto para asegurar la paz luego de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y de hecho Europa lleva 70 años sin guerras entre países. El mayor conflicto que hay en Europa fue en los Balcanes en los 90, pero no hemos visto cosas como la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Y empezó como una unión para el libre movimiento del carbón y el acero. Luego fue evolucionando hacia la unión económica, en la cual cualquier ciudadano de un país de la comunidad puede trabajar, puede desplazarse a cualquier otro país y también puede vender sus mercancías y sus servicios sin ningún tipo de impuestos. ¿Qué es lo que definimos ahí, por ejemplo, como la visa Schengen o la zona pero euro? hay que hacer dos distinciones. Sí. Una, Reino Unido hace parte de la Unión Económica, pero no hace parte de la zona euro, porque quisieron conservar la libra esterlina para ellos mismos. O sea, no tienen como moneda su euro, sino solamente conservaron la libra. Sí, es decir, conservan la soberanía monetaria. Ellos conservan el derecho de imprimir libras y decidir qué quieren hacer con eso. Y lo segundo, no hacen parte de la zona Schengen. Por eso, si a ti, por ejemplo, España te da una visa, tú puedes viajar a Alemania, puedes viajar a Italia, puedes viajar a cualquier país de la Unión, de la zona Schengen. Sí. Pero si España te da una visa, tú no puedes ir a Inglaterra, tienes que pedir una visa a Inglaterra. Y los colombianos que han ido saben que es una de las visas más caras. Bueno, definitivamente todavía hay mucha tela por cortar, pero vamos a ver esta primera nota que preparamos para ustedes respecto a ese tema del Brexit, que es tan importante. Ya regresamos. Así se saludaron este martes en Bruselas el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el británico Nigel Farage, uno de los principales defensores del Brexit.
Ante el Pleno del Parlamento Europeo, reunido en sesión extraordinaria, Juncker llamó al gobierno británico a tomar decisiones rápidas tras un referéndum en el que Reino Unido votó por salir de la Unión Europea. Llamo al gobierno a clarificar su posición lo más rápido posible. No podemos permanecer mucho tiempo en un estado de incertidumbre. En su discurso, Juncker se dirigió a Farage, que lo escuchaba desde su bancada con la bandera del Reino Unido. Estoy sorprendido de que esté aquí. Usted luchó por la salida. Los británicos votaron por la salida. ¿Por qué está aquí? Farage fue abucheado cuando se disponía a hablar. Good morning. Funny, isn't it? Isn't it funny? ¿No es gracioso? Cuando vine aquí hace 17 años y dije que quería encabezar una campaña para sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea, todos ustedes se rieron de mí. Bien, debo decir que ahora ya no se rían, ¿no? Well, I have to say, you're not laughing now, are you? El Parlamento adoptó este martes una resolución que insta a Londres a empezar inmediatamente el proceso de ruptura. Bueno, ahí tenían ustedes entonces la nota que tiene que ver con la parte de este Parlamento, en el cual veíamos a dos personajes. Hablemos un poquito de ellos dos, de el representante por parte de la Unión Europea y el representante por parte del Reino Unido. Sí. Hay que hablar de Nigel Farage. Es un personaje muy interesante. Él es el líder de un partido que llama el Partido por la Independencia del Reino Unido, porque él dice salirse de la Unión Europea es recuperar la independencia del Reino Unido. Pero él va a tener muchos problemas. La principal causa por la cual los británicos votaron salir de la Unión Europea fue por la inmigración, porque ellos dicen están llegando muchos portugueses, muchos croatas, muchos rumanos, muchos españoles que vienen a trabajar y están recibiendo los beneficios sociales que paga el Reino Unido. Entonces ellos dicen, esta gente nos cuesta. Así los estudios y los economistas hayan mostrado que la mayor parte de estos trabajadores reciben pocos beneficios y en realidad pagan impuestos. Reino Unido gana plata de ellos, pero se creó la sensación de que hay una invasión, un influjo incontrolable de inmigrantes y eso es lo que les impulsó para ganar el referendo. Es como un pequeño sentimiento medio xenofóbico, por decirlo así. Digamos que es pequeño, no digamos que es más. ¿Cuál es el problema? El Reino Unido va a pedir parar la movilidad de personas, pero ellos quieren conservar la movilidad de mercancías y de servicios. O sea, me corregirá usted si de pronto me equivoco, pero como que quieren la parte que les conviene. Puede ser una postura equivocada porque realmente no tengo toda la información, pero como quieren conservar la parte que les conviene de la alianza de la zona euro y sacarse de pronto lo que no les gusta o lo que no les sirve. Así es. Ellos, mientras estén negociando, se pensaba que iban a quedar en un limbo en el cual paraban la entrada de trabajadores comunitarios y conservaban el flujo de mercancías. Pero ya Angela Merkel, la presidenta de Alemania, y los demás líderes de los partidos de los países europeos les dijeron que eso no puede ser así. Que lo veíamos ahí en la nota. Sí, y lo vamos a ver en la segunda nota, de hecho. Ellos les están diciendo, si ustedes quieren mantener el libre flujo de mercancías, tienen que aceptar el flujo de personas. Te voy a poner un ejemplo. Colombia acaba de firmar un tratado con la Unión Europea, un tratado de libre comercio. Y la Unión Europea nos levantó la visa a los colombianos hasta 90 días. ¿Por qué? Porque no es lógico que las mercancías de ellos entren en Colombia y nosotros no podamos movernos libremente en Europa. Claro, porque hay que ir a hacer negocios. Claro, tenemos que venderles. ¿Y cómo les vamos a vender si necesitamos una visa? Nos están sacando, eso sería deshonesto. Lo mismo le están diciendo a Gran Bretaña. Si tú quieres vendernos libremente tus productos y tus servicios, tienes que aceptar que nuestros ciudadanos vayan a tu país sin ningún problema. Bueno, Daniel, todavía hay muchos temas importantes, sobre todo desde el punto de vista económico, qué es lo que empieza a pasar con la incertidumbre del país, con la Unión Europea, cómo eso puede afectar los mercados internacionales y demás. Dejémoslo para el segundo segmento y ya regresamos. Estamos en Muy
masculino en economía para su bolsillo, y estamos hablando de un tema muy interesante que es el Brexit, que tiene que ver con la Unión Europea, con Gran Bretaña, con Reino Unido y Gran Bretaña. Explicamos nuevamente para los televidentes la diferencia entre esas dos. Sí. Primero, Gran Bretaña es una isla, Sí. y en esa isla se encuentran Inglaterra, Escocia y Gales. Listo. Reino Unido es un país, es una entidad política que incluye Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es un pedacito de la isla de Irlanda. Ah, ok, bien. Y estamos hablando entonces de una incertidumbre frente a la salida de la Unión Europea, pues se me confunden, De parte del Reino Unido. de parte del Reino Unido. Unido. Y empezamos a ver que en los mercados, por ejemplo, la libra esterlina se vino al piso, incluso por ahí habían hasta memes, habían todo tipo de posts en las redes sociales en los que mostraban que de repente no fue como tan buena idea haberse salido de la zona de euro. Cuéntanos un poquito Sí. cómo funciona eso. Hay una incertidumbre en el futuro inmediato, porque no se sabe cómo va a quedar Reino Unido frente al resto del mundo. Por eso hoy nadie quiere invertir un centavo en Reino Unido, al contrario quieren sacar su dinero, y por eso la libra se desplomó frente al dólar. Ese es el primer efecto. Que ya lo habíamos visto aquí con Colombia, Sí. con todos los otros efectos, pero Sí. este efecto no tiene que ver con el petróleo, sino con esta salida Del y Reino hace que Unido. los dólares salgan inmediatamente de la economía del Reino Unido. Sí. También tenemos la incertidumbre, que es más del mediano plazo, sobre cómo va a ser el divorcio entre la Unión Europea y Reino Unido. Tienen 2 años para hacerlo a partir de la notificación que haga el gobierno británico. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos qué va a resultar de esas negociaciones. Van a ser 2 años, tal vez más, y va a ser un proceso muy doloroso. Lo más duro va a ser aún que Reino Unido comercia con el mundo a través de la Unión Europea. La Unión Europea tiene más de 50 tratados de libre comercio con diferentes países, diferentes bloques comerciales en el mundo. Reino Unido tiene que rehacer todo eso, lo tiene que renegociar con un agravante. Lo van a hacer desde una posición de debilidad. Claro, porque ya no hacen parte, ya lo hacen como Reino Unido y no como Unión la Europea. Unión Europea. Entonces, no es un mercado de 500 millones de habitantes, sino de 60 millones, que sigue siendo un país muy importante, pero no es lo mismo. Te voy a poner un ejemplo. Colombia se pregunta qué va a hacer con el comercio con Reino Unido, porque se va a través de la Unión Europea. Unos dicen que Colombia puede hacerlo en bloque con Perú, con México y con Chile, que son los países de la Alianza del Pacífico. Entonces uno dice, Colombia frente a Reino Unido es un país muy débil, pero sumado con estos, es la 8ª economía del mundo. Y entonces la Alianza del Pacífico hablaría con Reino Unido, no en posición de inferioridad, sino casi que de tú a tú. Bueno, Daniel, hagamos algo porque este tema realmente nos da para seguir hablando. Vamos a ver una nota que teníamos preparadas para los televidentes, la segunda nota del tema del Brexit. Concluimos y dejamos abierto, lo invito para el próximo jueves para que continuemos con este tema, ya que el otro Daniel lo invité para el viernes. Entonces, el próximo jueves continuamos con este tema del Brexit y el viernes continuamos ya con la sección. Entonces, vamos a ver una nota que tiene que ver con todo esto del Brexit, con la zona euro, como Gran Bretaña, como Reino Unido, todo este tipo de cosas. Vamos a ver la nota y ya regresamos. Los líderes de Alemania, Francia e Italia prometieron este lunes dar un nuevo impulso a la Unión Europea y advirtieron que no habrá negociaciones con Londres antes de que se efectúe formalmente la petición de salida. Los mandatarios hicieron hincapié en que no debe haber un periodo de incertidumbre y que tanto la Unión Europea como el Reino Unido se beneficiarán de un proceso de salida rápido para así evitar movimientos políticos y financieros irracionales. También anunciaron la presentación de una propuesta durante la reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas el martes y miércoles, con la que se pretende reimpulsar el proyecto en diferentes ámbitos. Ser responsables significa no perder tiempo. No perder tiempo lidiando con la incógnita de la salida del Reino Unido. No perder tiempo tampoco en poner en marcha nuevos estímulos que necesitamos dar a la Unión Europea, que son sus 27 miembros. En la esfera económica, la bolsa de Wall Street cerró el lunes en baja, acompañada nuevamente de las caídas de las plazas mundiales desde el referendo en Reino Unido. Pero analistas estadounidenses afirman que la economía de su país no se verá afectada como los intercambios entre los países europeos.
Bueno, ahí estamos viendo la nota. Hagamos una pequeña conclusión de esa nota y ya sabemos que continuamos el próximo jueves con el tema del Brexit. La gran conclusión es que no sabemos nada de lo que va a pasar. Nunca un país se había salido de la Unión Europea y ahora que está sucediendo no sabemos qué esperar porque no existe un procedimiento. Y parece que todo esto va a jugar en contra de Gran Bretaña y también va a sufrir mucho la economía mundial. Que incluso escuchábamos ahí en la nota que se les exige prácticamente ser bien rápidos con el tema, o sea, concluir y listo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, les están diciendo fuera es fuera. Listo. Daniel, entonces, muchas gracias nuevamente por participar aquí con nosotros en Economía para su Bolsillo. Recuerden que el próximo jueves continuamos con este tema del Brexit. Para todos nuestros televidentes, nos pueden seguir a través de nuestra comunidad en Facebook, en Instagram, como Soy Rico Comunidad, o a través de nuestro correo electrónico dirección @soyrico.com, y nos vemos en el próximo Muy Masculino.